y aprendizaje a la idea del coleccionismo, no porque no estuviera presente antes, sino porque quizá no se subrayaba tanto. Sí, no, estoy de acuerdo. Yo creo que es un periodo apasionante, sobre todo nos comentará o nos contará a lo mejor Fernando, ¿no? Que quién es más docto entre nosotros y del que tanto aprendemos. Pero que creo que quiere decir que ya con el título es muy llamativo, ¿no? Lo de conceptualismo Sí. a la vista, a veces contraponemos el conceptual con lo retiniano, con la vista, ¿no? O sea, ya por ahí el título tiene un poco de mala leche, ¿no? A lo mejor esta mala leche típica o esta ironía típica de Fernando en sus análisis. Ay, pero me gusta esa matización, Manuel, me gusta mucho. Luego, por otra parte, a la vista. Claro, así lo habéis llamado, ¿no? Sí, Creo. totalmente. No sé si ha sido casualidad o no. Con Fernando detrás no creo en las casualidades. No, ha sido deliberadísimo, sobre todo porque, como bien dices, hay habitualmente esa sensación o ese tópico de que el conceptualismo no tuviera visualidad, ¿no? Que fuera únicamente lenguaje, que fuera únicamente texto, palabras. Entonces, ¿no? En cierto sentido, eso también creo que es importante, ¿no? Incluso, como explicaremos ahora, la visión ampliada del conceptual, ¿no? Es decir, que por un lado contar con referentes que son canónicos, ¿no? Que son parte de la historia del conceptual, como son Juan Hidalgo, Concha Jerez, Nacho Criado, que son conceptuales históricos, es decir, que formaron parte de la dinámica específica, pero también otros que a veces no se les aplica ese calificativo, pero que también lo son, es decir, que también aportan en esa misma dinámica, ¿no? Entonces yo creo que empezar por esta parte del conceptual, que muchas veces es la más difícil para el coleccionista, ¿no? Es decir, que a veces, lo sabéis vosotros que lleváis muchos años también en la tarea tan apasionante, pero también tan compleja de ofrecer a los coleccionistas y al público obras, que la parte del conceptual a veces te pueden decir, pero bueno, pero yo qué hago con una obra de arte conceptual, o cómo la colecciono, o qué papel tiene una obra de arte conceptual, o incluso si me puede proporcionar una experiencia estética y no solamente reflexiva, ¿no? Porque pareciera como que el conceptual solamente fuera algo que tiene una dimensión más filosófica o cognoscitiva que sensorial, ¿no? Y sin embargo yo creo que eso es un prejuicio que nos parece interesante empezar a revisar, especialmente porque hay muchas obras de arte conceptual que no son solamente textualizadas, ¿no? Es decir, que son también matéricas. Yo, por ejemplo, el otro día revisábamos la obra de Nacho Criado, que siempre se dijo Nacho Criado, artista conceptual, ¿no? Como un latiguillo, pero resulta que es conceptual, pero que lo que se puede ver en la Galería Álvaro Alcázar son esculturas, pero esculturas, es decir, que que hay una gran materialidad. Y en el caso de Concha Jerez, de Juan Hidalgo, de tantos y tantos artistas, creo que el primero, a los históricos quitarles el San Benito de que su obra fuera no material, o que no tuviera un material visual o estético, eso era importante. En ese sentido, apelar a la vista, es decir, conceptualismos a la vista, es hacer visible otra cara del conceptual o otra dimensión del conceptual. Eso nos parecía interesante, ¿no? También, y luego de entrada, como explicaremos ahora, unir una feria en la que se busca distinción conceptual, es decir, que también que se arrancara distinción conceptual, era tratar de buscar, pues, bueno, que también tuviéramos, sin ser unos dogmáticos, ¿no? De decirle a todos, pues tienes que traer un conceptual o una cosa supercuratorial o hipercuratorial, pero sí sugerir que revisáramos qué artistas hay en las galerías vuestras, que es lo que yo estuve indagando, ¿no? Es decir, qué artistas podían ser leídos en esa clave de arte conceptual, ¿no? Es decir, que algunos de ellos, hablaba por ejemplo de Sinaga, ¿no? Pues Sinaga siempre se dice que es minimalista, pero claro, es minimalista, pero también es un artista con un gran trasfondo conceptual, ¿no? Es decir, no es solo minimalista. Entonces, ese tipo de cosas va a contarlas. Nos falta un minuto, digo, estamos ya como, digo que alguien puede pensar que hemos empezado la rueda de prensa, pero no hemos empezado todavía. Claro, hola, Aurora, ¿cómo estás? Jorge, ¿qué hay? Hola, os veo a todos. Muy bien, encantada de estar con vosotros, ¿eh? Muchas gracias. Pues no faltaba más. Vamos a ver cómo sale todo. Seguro que muy bien. Bueno, ya voy viendo también a Carlos Astiárraga, que mando un beso a Carlos, sabes lo mucho que le quiero, a Moisés Pérez Albéniz, a Gustavo Pérez, a Natalia Alonso, también, aunque no veo las caras, están Miguel Marcos, Javier Guardiola, José Iges, Blanca Berlín.
vamos a empezar estamos ya en las 6, si os parece, Ok. como somos tan amantes de la puntualidad, podemos comenzar. Pues, Fernando, si te parece, hago una breve introducción a la feria mientras se va incorporando más gente y ya luego entramos en la materia de esta, ¿no? Bueno, la distinción es un nombre que sí que lo hemos explicado por ahí y porque es un nombre que ha provocado a veces un cierto rechazo en función del elitismo que pudiera sugerir. Sin embargo, para nosotros entendemos la distinción a la manera de Pierre Bourdieu como la estrategia de diferenciación de tus concurrentes o incluso competidores en cualquier campo de actividad, ¿no? Por tanto, nosotros partimos de la base de que sin complejo ninguno ser coleccionista es muy distinguido y es muy distinguido en función de ser una de las actividades que con mayor naturalidad se incluyen de lleno dentro de la cultura, primero por el tiempo que requiere para aprender, ¿no? Todo lo relativo al interés que despierta el arte, para localizar y finalmente para comprar. Y todo eso es cuestión de tiempo. A través de la distinción nosotros pretendíamos básicamente descubrir, alumbrar y mostrar obras de arte en un determinado contexto. La cuarta parte ya no depende de nosotros, es comprar, obviamente. Pero la distinción que arranca con esta tematización en torno a los conceptualismos a la vista de Fernando, sí pretende ir desarrollando, pues claro, ¿quién puede hacer previsiones ni para la semana que viene? Pero sí pretende ir desarrollando una serie de ferias online en las que nos vayamos acercando a distintos hitos del arte contemporáneo, que podrán ser el geométrico, qué sé yo, el arte político y otras inspiraciones que acaparan el interés de los coleccionistas y que sobre todo creemos que pueden ser capaces de atraer a nuevos coleccionistas o a modelar colecciones de otra forma, ¿no? Es pues un concepto de feria más divulgativo, quizá lo que fueron todas las ferias en su origen, y concebida más como un hecho cultural casi que como una manifestación del mercado. De hecho, pues sí que estamos muy satisfechos de la acogida que la feria está teniendo, por ejemplo, entre los museos. La confirmación definitiva es entre los coleccionistas, ya lo sabemos, pero se está preparando una mesa con los principales museos del país, a la que Reina Sofía está dando un gran impulso por entender que efectivamente, como explicará Fernando, pues es una zona del arte que, no sé, quizá quedó entre un paréntesis marcado por una parte por la revuelta política que muchos de sus representantes y creadores tenían contra el régimen en su momento, y luego por la avalancha de la grandísima pintura de los últimos 80 y 90, pues con los Barceló y todo esto. Ahí quedó de pronto una especie de tierra de nadie en la que cuando uno se pone a mirar y asiste a exposiciones tan tremendas como las que yo haya podido ver últimamente, de Juan Hidalgo, de Joan Rabascal, caramba, descubres toda una zona del arte que merece la pena revisar. Así que, bueno, yo en principio mi introducción acaba con esto. Tendremos más distinción en los próximos meses. Pronto os estaremos contando el proyecto para diciembre y de momento pues cruzamos los dedos y ponemos toda nuestra capacidad de trabajo para que los conceptualismos a la vista queden efectivamente a la vista y, a ser posible, en la casa de los coleccionistas. Muy bien, muchas gracias, Paco, y gracias a todas las galerías y a los periodistas, a los artistas, a todos aquellos que estáis asistiendo a este Zoom de presentación
de la Feria La Distinción, que es un proyecto de Francisco de Blas, que se desarrolla a través de Arte Informado. Hace ya meses Paco me contactó porque tenía esta idea de hacer una feria online a través de este portal, que es uno de los más importantes, que tiene además, como sabéis, un flujo, un tránsito realmente enorme de personas que se informan y que también están al corriente de lo que acontece en el arte a través de Arte Informado, y entonces me propuso que le asesorara curatorialmente para la realización de la feria. Surgió de esas conversaciones la necesidad de hacer un proyecto que tuviera un ajuste curatorial, es decir, que tratara temas y que los abordara de una manera que fuera sobre todo también flexible y que permitiera trabajar bien a las galerías, es decir, que no fuera un dogma, ¿no? Algo que impusiera una línea muy cerrada, sino que creara categorías o atendiera a cuestiones, a problemas, a asuntos de estilo, pero también históricos, que facilitara que las galerías pudieran presentar su trabajo y sobre todo dirigirse a quien debe hacerlo, que es al coleccionismo, ¿no? Y también con esa función doble, por lo menos, que tiene la galería, que es ser el elemento central del mercado del arte desde el punto de vista de la actividad privada, dar también toda esa relación de trabajo con los artistas, pero también ser un factor fundamental de la cultura de nuestro tiempo, es decir, ser eso que se llama ahora las industrias culturales, en este caso empresas privadas, pero al mismo tiempo dando trabajo a muchísima gente en una situación complejísima, de gran dificultad, pero que tienen también esa misión, esa vocación cultural, que aquí que estáis tantos galeristas, a nadie se lo tenemos que contar porque es más que evidente. Es decir, es algo que es una profesión, pero también es claramente una vocación de proyecto y de participación cultural. Por tanto, queríamos establecer ese marco de distinción categorial, es decir, pero también de distinción como se estaba hablando ahora, de qué entendemos por coleccionar, y también por aquello que está en la base del coleccionismo, que es el juicio estético. Es decir, finalmente alguien que colecciona una obra lo basa en una reacción que es una reacción estética, que tiene tanto de sensorial cuanto de conceptual. Es decir, que finalmente la palabra estética, palabra griega, une sensación y cognición. Es decir, alguien que colecciona puede decir soy muy visceral o muy impulsivo, pero indudablemente surge también de un momento de racionalizar su entusiasmo, su pasión. A veces un racionalizar que tiene que ver también con el análisis de qué condiciones económicas tiene, qué posibilidades tiene para tener esas obras, bien qué es lo que le va a aportar en el plano de la emoción, pero también el plano de la reflexión, es decir, con qué quieres convivir y con qué vas a pasar un tiempo de tu vida, y también cuando es una colección de un proyecto mucho más ambicioso, cómo la articulas, ¿no? En ese sentido, tomamos este título de la feria, La Distinción, que puede sonar tremendamente pedante, pero tampoco parece que sea algo tan descartable, que está basado en este grueso libro efectivamente de Pierre Bourdieu, que se llama La Distinción. Lo publicó en el año 1979 y es un libro que se hizo la traducción de hace años en la editorial Taurus. Apareció originalmente en la edición Minuit, y es un libro en el que Pierre Bourdieu analiza y somete a revisión los criterios del gusto, es decir, qué es esto del gusto estético y cómo se articulan los estilos de vida, pero tiene incluso un capítulo que se llama Los modos de apropiación del arte, es decir, cómo nos apropiamos del arte, cómo adquirimos el arte, qué papel cumple en nuestra vida. Por tanto, buscábamos ese papel de la distinción, pero también haciendo algo distinto. Es decir, es verdad que hay ferias, y lo sabéis todos porque participáis en ellas, y algunas de ellas sumamente interesantes online, y que aparecen ferias también en esta situación que estamos ahora de la pandemia y del COVID, en las que estamos todos, creo que, indagando qué posibilidades nos ofrece la red. Es también bastante significativo que estemos haciendo una rueda de prensa online, que la estemos haciendo una feria online, ¿no? Y estamos todo el día atrapados en Zoom. No hay quien dice que estamos zumbificados, ¿no? Hasta zumbados de tanto Zoom, pero bueno, estamos aquí en Zoom, y lo que sí estamos es hablando de qué es la distinción y en qué nos distingue, ¿no? La distinción es una acción o efecto de distinguirse, así lo define el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Dice diferencia que hace que no sea semejante a otra cosa. Nosotros buscamos esa distinción, es decir, no estamos buscando copiar modelos de otro, pero estamos buscando el objeto que simboliza la distinción, que en la Real Academia, la quinta acepción, dice que es buen orden, claridad y precisión en algo. Nosotros queremos que sea algo ordenado. Nos ha parecido importantísimo una feria que no sea
gigantesca, o sea, una feria en la que todo tuviera cabida. Eso no nos ha llevado a ser sectarios, pero sí nos parecía fundamental explicar y ir explicando cada vez más en las ediciones posteriores que nos interesa sobre todo tener claridad en el mensaje que queremos transmitir y en el marco que articulamos y que hacemos, y en el que es también un diálogo con vosotros, ¿no? Con las galerías, en las que os planteamos qué es lo que se está haciendo y también qué artistas de vuestras galerías nos parece que entran o que están cercanos al propósito, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que pensamos? Bueno, la distinción, como he dicho, como distinción estética, como distinción de criterio, como esa distinción de lo distinguido y de lo distinto, de lo diferenciado, el coleccionismo como otra distinción que tiene que ver con la apropiación y la apreciación del arte, y dentro de eso nos pareció el mejor comienzo por el conceptual, dado que añadía la distinción conceptual, es decir, que veríamos la distinción conceptualismos en plural, para no decir conceptual art o arte conceptual, para entender que hay una pluralidad del conceptual, que hay distintas formas de arte conceptual, que nos interesaba atender al conceptualismo histórico, al arte conceptual histórico, evidentemente en un contexto también como el nuestro de arte español, empezando la casa por aquí, es decir, empezando la casa por donde nos encontramos, y nos parecía fundamental contar con artistas y galerías que trabajáis con ellos, los representáis, los habéis representado o tenéis obra suya, que tienen obra de artistas conceptuales o vinculados al conceptual histórico, es decir, que estuvieron en el proceso de articulación del arte conceptual. En ese sentido, y perdón porque lo explique, el arte conceptual habitualmente lo entendemos en una clave de conceptual art, arte conceptual anglosajón, es decir, vinculado a Joseph Kosuth y a todo el desarrollo que se hace a partir de los años 60, o también al grupo Art Language, pero nosotros tenemos en España un fenómeno importantísimo que lo tematizó Simón Marchand en su famoso libro de los 70, del arte objetual al arte de concepto, en el que en España, en un tiempo realmente muy conflictivo, esto es el franquismo y el tardofranquismo, el final del franquismo que tardó en terminar, se desarrollan unas prácticas que se llaman nuevos comportamientos, ¿no? Aquellos nuevos comportamientos tenían tanto que ver con el conceptual cuanto con Fluxus y con lo que se llamó el espíritu de Cage o la relación de Cage, y eso aglutinó a artistas plásticos, pero también a gente que venía de la música, a gente que va a ser fundamental en nuestro país también en la acción, en el happening, en la performance. También gente vinculada a la poesía visual, como hemos podido ver, por ejemplo, con la exposición de Ignacio Gómez Liaño, que estuvo recientemente en el Reina Sofía, ¿no? Y entonces en aquellos años se habla de un conceptual que Marchand lo califica como conceptual invertido o no tautológico, un conceptual que tiene carácter político, en el que incluye, pues evidentemente, al conceptual catalán, ¿no? que en España habitualmente cuando se dice conceptual casi siempre se dice conceptual catalán, como si fuera algo que estuviera unido así. El grupo de Treball catalán es muy importante, también lo es evidentemente figuras como Antoni Muntadas, un referente absoluto en esta cuestión, o también como lo fueron figuras como Francesc Torres, los artistas catalanes que fueron a París, como Cifra, como Miralda, como Joan Rabascal, que hemos visto recientemente en la exposición en Tabacalera y también en la Galería Verdad. Hemos visto de Guillermo de Osma muy recientemente su exposición, pero sobre todo son también decisivos esos otros conceptuales que no son solo los catalanes, como va a ser el conceptualismo que se hace en Madrid, en el Grupo de Madrid, de Alberto Corazón, de Nacho Criado, incluso con la cercanía de esa época de Bonet, pero también el influjo que va a tener Zag, y particularmente el grupo Zag y Juan Hidalgo de una manera absolutamente decisiva, ¿no? Cómo va a ser maestro y referente para tantos artistas, ¿no? Por tanto, nos parece importante que en la feria, y os lo quiero agradecer a las galerías que participáis, que nos traéis a todos los artistas, a estas 23 galerías que traen más de 50 artistas, pero también el que tengamos esos artistas referenciales allá, como son, ¿verdad?, Nacho Criado, como es Rabascal, como es Muntadas, como es Miralda, como es Juan Hidalgo, porque nos da la base histórica, pero de unos artistas que no se quedan solamente en la historia, porque eso es lo que me interesaba subrayar, que a veces los vemos solamente como una especie de fósiles o figuras de la historia, ¿no? Como mariposas en el tablero fijadas en los años 60-70, sino ver su trayectoria, como en su trayectoria pues estos artistas fueron evolucionando y sin perder su dimensión conceptual, fueron entrando en cuestiones de performance y en cuestiones formales, fotográficas, y realmente es muy importante no quedarse anquilosado solamente en una actitud sesentera o meramente formalizada de acuerdo a un parámetro histórico que ya está
no digo periclitado, pero sí academizado, ¿no? En ese sentido nos interesaba también ir un paso más allá, cuando lo titulábamos, como hablábamos con Manuel Fernández al empezar, que era conceptualismos a la vista, en el sentido de añadir ese a la vista como algo que tenía que ver con la visualidad del conceptual, es decir, con el carácter plástico, formal, material del conceptual, dado que una idea también canónica, histórica, era que el conceptual tenía que ver con la desmaterialización del arte, arte desmaterializado, no solo lingüístico, solo de lenguaje, textual, altamente filosófico, como el famoso texto de Kossuth, ¿no? Art after philosophy, el arte después de la filosofía. Eso no nos parecía lo fundamental, sino darnos cuenta de que el conceptual tiene materialidad, que el conceptual tiene fisicidad, que el conceptual tiene y produce experiencia visual y estética, por tanto, conceptualismos a la vista, es decir, nos interesaba hacer visible otras caras del conceptual, más allá de estas anglosajonas o académicas o archivísticas, ¿no? Porque pareciera que hablar de conceptual es hablar solo de material de archivo, ¿no? Y esto es una retórica un poco pesada, ¿no? A veces de arte de archivo, exposición de archivos, no, arte que tiene una configuración plástica que además te ofrece visualmente algo a la vista que desencadena procesos, como todo arte, conceptuales, pero que no solamente concepto, es decir, que tiene también fisicidad, materialidad y que produce experiencia estética. Y en ese sentido queríamos abrirnos a una dinámica donde se pudieran leer artistas de un conceptual ya cuando se va sentando el conceptual en España en los 70, como sería todas esas figuras que hoy las vemos tan importantes, como sería evidentemente Concha Jerez, ¿no? Ya premio nacional y premio Velázquez, también con sus colaboraciones con Pepe Higes, es decir, cómo va apareciendo toda una generación conceptual que son también referentes en el arte de mujeres en nuestro país, Esther Ferrer, Carmen Calvo, por ejemplo, que no es una artista autodefinida como conceptual, pero sin embargo es una artista que tiene un gran carácter, su obra conceptual y reflexivo, y claramente también de reflexión sobre la relación entre fotografía, arqueología y pintura, es decir, que hay un trabajo también de reflexión conceptual. También tomar en cuenta esa relectura que nos ha servido un poco, por lo menos yo quiero explicarla así, que es rendir homenaje. En este año, el 2020, se cumple, es triste decirlo, ¿no? Pero se cumplen 10 años de la muerte de Nacho Criado, que fue mi mejor amigo y maestro en el campo del arte, pero también 10 años de la muerte de José Luis Brea, que fue otro gran teórico y curator en este país, que en el año 89 hizo una exposición en la Kunstreihe de Ámsterdam que se llamó Antes y después del entusiasmo, en la que él fue uno de los primeros que prestó atención al arte conceptual español, diciendo que había que reflexionar sobre lo que había acontecido antes de los años del entusiasmo, entre comillas, ¿no? Brea lo señalaba así, barcelonianos, ¿no? De lo que sería la pintura o los años pintados, ¿no? De la generación más pictoricista, y volver a pensar los encuentros de Pamplona del 72, volver a recuperar ese espacio fundamental que se hizo de la mano de Alea y de Alexanco y de la familia Huarte, y volver a pensar aquel momento en el que viene Cage, en el que se hacen los famosos, está muy estudiado los encuentros de Pamplona, se ha hecho una gran exposición en el Reina Sofía, ¿no? Volver a pensar no solamente los encuentros de Pamplona, sino también él volvió sobre Brossa, que también viene a participar, ¿no? En la distinción, y como Brossa también era otro referente, sobre todo como alguien que no sabíamos muy bien cómo leerlo, y Brea lo señaló muy bien. ¿Por qué no leer a Brossa en el plano del arte conceptual? Es evidentemente un exponente del contexto de Dauwalset, del contexto de la época del informalismo catalán, aunque él tira por la poesía visual, tira por el teatro, hace una especie de acciones casi pre-happenings, y por tanto leer a Brossa hoy en clave conceptual es también volver a esas tesis de Brea, pero en una línea actualizada, ¿no? Brea también en aquel momento lee e interpreta el arte de su tiempo, de los 80, la máquina española, el neoconceptual sevillano, a Juan Muñoz, a Cristina Iglesias, y se da cuenta de que ha surgido en los 80, a finales de los 80 en España, un neoconceptualismo con artistas como Pedro G. Romero, como Rogelio López Cuenca, otros, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa también ir de esa lectura de los conceptuales históricos, referenciales, totalmente ya analizados por la academia, por la historia, por los museos, a artistas más jóvenes que también se mueven en ese orden conceptual, es decir, que son artistas que han surgido después, que evidentemente siguen líneas que son claramente líneas de trabajo que tienen que ver con los conceptualismos en plural actuales, donde tratan temáticas que tienen que ver con el ecologismo, que tienen que ver con el feminismo, que tienen que ver con la configuración de la sociedad, que les interesa tanto la forma, evidentemente, como a todo artista, como el contenido,
que quieren tratar la época a través de la reflexión conceptual. Esto hay que decir que hoy tratar de aproximarse al presente reflexivamente es en sí mismo un gesto de rebeldía, porque tratar hoy de pensar y de pensar críticamente es algo casi perseguible o perseguido. Por lo tanto, tener hoy una búsqueda de distinciones conceptuales es plantar cara a una época banalizadora, que no solo es banal, sino que a veces es la repetición de lo mismo en el filtro burbuja de las redes sociales, y por tanto nos parecía interesante que se llegara hasta artistas como Maldonado, que es claramente un artista apoyado por Brea, ¿no?, vinculado al neoconceptual, pero también artistas como Franquelo, que también participa en la feria, que son artistas que no son conceptuales ortodoxamente, pero sí tratan cuestiones conceptuales. Es decir, nosotros no hemos querido, y lo sabéis las galerías, darle a nadie el sello de este es un artista conceptual y este no. Es decir, hemos hablado, ha hablado Francisco, Paco, con vosotros para dialogar, entendiendo que vosotros mismos hay artistas que los veis con un perfil que tiene que ver con esta idea de conceptualismos en plural, pero no es una cuestión que aquí nosotros vayamos a bautizar a unos y sacralizar a unos y desacralizar a otros. Es decir, que entendemos que tiene que ver con esta búsqueda de marcos que no sean solamente los académicos, los históricos, los super eruditos, sino también con los reflexivos, ¿no? Por tanto, ese es el objetivo básico. También iremos haciendo, como mi papel ha sido ayudar en cierto, y dialogar y tener un contacto continuo con el director del proyecto, el creador del proyecto, que es Paco de Blas. También estar a vuestra disposición en lo que va a ser todas las actividades que haremos de complementación y de dinamización de la feria, que como sabéis empieza el próximo día 20, es decir, la semana que viene. Este es el lanzamiento de explicación de lo que es la misma, y haremos una serie de actividades de diálogos y de conversaciones. Lo llaman los latinoamericanos conversatorios, que quiere decir que pueden durar lo que duren, pero nosotros seremos más moderados para tratar de hacerlo más breves y más eficaces. Y en esos diálogos vamos a hacer una parte que son diálogos o conversaciones con artistas, que ya podemos decir que tenemos pactados y vamos a ir dando el calendario de todo ello. De momento 4 conversaciones que se van a ampliar con Santiago Sierra, que acude a la feria de la mano de Helga de Alvear, de la Galería Helga de Alvear, y bueno, evidentemente un artista que lee el conceptual, el minimalismo y el arte político de una manera muy, muy radical, que ha tenido una gran proyección internacional. Con él haremos una conversación, si nos acompaña todo Zoom y el tiempo y las posibilidades, mañana, como preámbulo también a la feria. Haremos una conversación también con Concha Jerez, que está también ya agendada para la semana que viene. Haré también una conversación con Sinaga, porque me interesa mucho clarificar cuestiones como en qué podemos entender a un artista minimalista, que siempre se dice Sinaga minimalista, ¿no? Sinaga el minimal y el minimal para arriba y para abajo, y cómo ahí hay que aclararlo, porque minimalismo y conceptual estaban muy juntos ya en sus orígenes. Esto es, Sol Lewitt escribió un texto que se llama Parágrafos de arte conceptual, pero es que algunos artistas conceptuales tienen obras minimalistas, es decir, que hay una relación muy clara. Por tanto, quería con él, que es también un artista, como sabréis muchos, catedrático de escultura, que nos explicara también desde el ámbito de su obra, pero también en general del arte contemporáneo, cómo entender artistas que tienen una obra físicamente escultórica y además hasta formalmente o estilísticamente minimalista, que en realidad tiene que ver también con el conceptual, y en su caso incluso con las preocupaciones filosóficas, ¿no? Fernando viene, participa con la Galería Pradilla. También tenemos una conversación, que es la 4ª de las que tenemos ya marcada para la semana próxima, con Maldonado, que ya lo mencioné, que participa con la Galería Ural. Quiero también que entendamos que no se trata de potenciar a unos artistas o a otros, sino que sobre todo hablaremos de los conceptos, es decir, hablaremos de las categorías o de las problemáticas. Al margen de eso, yo haré, que espero que lo siga quien le apetezca y que nadie tenga que seguirlo por obligación, porque puede ser un gran rollo para sus cabezas, algunas sesiones de explicación de las problemáticas, es decir, que hablaré de los artistas, de todos los artistas de la feria, es decir, que iré por fases explicando cómo entendemos a los artistas, haciendo pequeños o a veces más largos comentarios sobre cada uno de vuestros artistas en la feria, que quedará en Zoom, que se harán para YouTube, es decir, que se volverá en YouTube, la gente lo podrá consultar en el canal de YouTube en Arte Informado, o también seguirlo en directo si así lo desea. Y buscaremos ahí dar explicación sobre todo también de esta idea de cómo entender hoy el conceptual, explicado tanto a críticos como a público en general y también a coleccionistas, es decir, explicarles qué puede significar una colección de arte conceptual, cuáles son las que hay, cómo se pueden manejar, ¿no? Y por último, también hay una serie de Zooms con galerías, que los va a llevar Francisco Paco de Blas directamente, y con museos,
y con coleccionistas, con lo cual tendremos durante el periodo de duración de la feria, queremos que haya una actividad continua, o una actividad por lo menos que vaya aportando también una distinción, que sean, digamos, cosas que focalicen a vuestros artistas, a los artistas que estáis presentando en la feria, que también aclaren de qué es lo que suponen o cómo pueden ser leídos en este contexto. Y con eso, digamos, queremos hacer, o sobre todo Paco planteaba una feria que empieza con esta, siempre dice uno que empieza uno muy modesto, ¿no? Pero en realidad es muy ambiciosa, porque yo creo que hay que tener una ambición razonable, que es hacer un proyecto de una veintena, 23 galerías y 50 artistas, que sea algo que vosotros, las galerías, los coleccionistas, la gente que sigue el arte contemporáneo, pueda sentir que se le aportan cosas, que se las aportan tanto en la presentación de obras, en la defensa que las galerías hacéis de vuestros artistas, pero también en el añadido reflexivo que le podemos nosotros aportar, en aquello que pueda ser la clarificación, y nuestro papel exactamente el mío, que es un papel absolutamente curatorial o de acompañamiento curatorial de la feria, que como sabéis mi papel es ese, dado que yo no formo parte formo parte del mercado del arte, porque cuando uno dice que no forma parte del mercado del arte, da la impresión de que es que vive, ¿no? Porque carece de esófago, estómago y de necesidades biológicas. Es decir, yo formo parte del sistema del arte, afortunadamente estoy y tengo una posición dentro de él, pero la posición mía es la de ofrecer este complemento curatorial y ofrecer este complemento también intelectual y reflexivo y dialogante con la realidad que hay, ¿no? Esa es la situación. Yo creo que tal vez Paco puede recordarnos la lista de las galerías para aquellos que, aunque ha salido hace un momento, ¿verdad? La hemos puesto en el Zoom, pero leernos los artistas y las galerías sería bueno como recordatorio, porque a partir del 20 podremos acceder también a la página web para ver todo el material. ¿Te parece, Paco? Sí. Carlos, ¿puedes poner las dos impresiones? Estoy en ello. Sí, vale. Bueno, el proceso para mí en lo personal pues ha sido el reencuentro con muchos amigos. Yo hice hace tiempo la feria Suma y la práctica diaria pues me ha ido llevando a ver las galerías con mayor o menor frecuencia, porque mi orientación ha sido quizá más la gestión cultural en general que la inmersión en el mundo del arte en particular. Yo debo decir que para mí esto ha sido un ejercicio muy agradable. Es verdad que realizado en unos momentos nada fáciles para nadie, pero yo creo que uno de los valores añadidos que podríamos obtener de la feria sería una especie de foto fija de cuál está siendo la situación del sector en España en estos momentos. En fin, no quiero caer en palabras tan abarcadoras y ambiciosas como la situación del sector, pero evidentemente el arte conceptual, por todo lo que Fernando nos ha explicado, me parece una excelente piedra de toque para sopesar el apoyo que esta sociedad está brindando al arte. Vamos a descubrir muchos problemas emanados ya desde la educación que han permitido que grandes artistas hayan quedado, si no en el anonimato, sí en una situación injusta en la consideración pública. Y, sin embargo, las galerías, yo es lo que quiero desde aquí admirar y aplaudir, habéis mantenido un esfuerzo continuo por dar a conocer ese arte, esos conceptos y esa manera de mirar a la sociedad que ahora, como señalaba Fernando, en cierto modo, si no se pueda decir que está volviendo, sí que los medios de comunicación se nos están haciendo insuficientes para entender el momento que vivimos, y quizá el arte sea justamente el elemento que nos pueda estar trayendo una información mucho más veraz y mucho más interesante. Todo esto va de coleccionistas, es decir, distinguido, muy distinguido es ser galerista y audaz. E igualmente distinguido es ser coleccionista, ¿no? En ese sentido, hemos desarrollado un trabajo que comienza a verse hoy con la pieza de arte informado sobre los 12 coleccionistas de arte conceptual a los que nos vamos a dirigir y a los que naturalmente os invitamos que os dirijáis directamente también, y
hay conversaciones muy avanzadas y lo que pasa es que siempre es peligroso el poner resultados sobre la mesa con determinadas colecciones de esta índole que están preparando sus premios por compra de obra sobre la feria. De ahí que a partir de hoy, cuando ya tenemos un porcentaje de obra subida a la web realmente significativo, vayamos a empezar a facilitar el acceso a esos coleccionistas, en particular, pues qué sé yo, como la colección Aldebarán, Catalina d'Anglada, Fundación Surigué y otros con los que hablamos, para que establezcan sus compras o sus premios a partir de esa realidad. Bien, entre esos coleccionistas yo he encontrado un extraordinario eco a la celebración de la feria, lo cual creo que anima a todos. Es ver el cuadro que, si sale otra vez de las 23 galerías con los casi 50 artistas, impacta. Y un coleccionista pues me decía que si esto se estuviera realizando a través de una exposición física, pues sería la exposición del año. No le falta razón, ¿no? No es tan fácil aglutinar tantas voluntades, de ahí que nuestro agradecimiento a las galerías que han apostado por esto quizá sin tener mucha garantía sobre el resultado final, pues yo estoy particularmente agradecido por esa fe en las posibilidades divulgadoras del arte conceptual. Como señalamos antes, habrá más a partir de diciembre. Naturalmente os estaremos contactando para todo ello y ofreciendo lo que es esta idea, que es más una idea que una feria en sí, poniéndola a vuestro servicio. Es decir, desde aquí, si me permito, abrirnos a vuestra comunicación para que vuestras sugerencias también nos orienten hacia zonas del arte donde hayáis detectado un mayor interés por parte del coleccionismo, o lo contrario, o donde se necesita una promoción distinguida para que determinados artistas y determinadas obras suban a la primera línea de consideración pública, o por lo menos a la primera línea de consideración por parte de los coleccionistas. Yo, insisto, doy particular importancia a los contactos con ese coleccionismo conceptual que hay, pero pues también agradezco mucho la excelente voluntad del Museo Reina Sofía de participar a través, ya veremos con el grado de intensidad, los tiempos no son fáciles para nadie, pero bueno, tampoco se ha cerrado ninguna puerta, y en cualquier caso sí estarán presentando su discurso sobre el arte conceptual, acompañados de los otros 3 museos más relevantes en el país que tienen colecciones más fuertes en torno a este tema. Bueno, básicamente ese es el planteamiento de la feria. Como veis, y como señalaba Fernando, no es un planteamiento públicamente ambicioso, pero sí quiere ser un planteamiento muy profesional. Ojalá estemos a vuestra altura, a la altura de vuestro trabajo diario, y podamos aportarle algo a ese trabajo diario. Cualquier cuestión que queréis plantear, pues encantados. Bueno, estáis viendo como en la pantalla que estamos compartiendo las 23 galerías y los 50 arriba, abajo, o en torno al medio centenar de galerías, perdón, de artistas, y a las 23 galerías: Alba Rambourdois, Álvaro Alcázar, Aural, Aurora Vigil Escalera, Blanca Berlín, Casado Santapau, Fernández Braso, Fernando Pradilla, Freijo Gallery, Galería Punto, Guillermo de Osma, Elgar Alvear, Joan Prats, José de la Mano, Miguel Marcos, Moisés Pérez Albéniz, Rafael Ortiz, Rafael Pérez Hernando, Richard Bandera, Saro León, Trinta, Twin Gallery, Vanguardia. Como dice Paco de Blas, pues gracias a todas las galerías por haber apoyado y participado
en esta primera edición de la Feria de la Distinción, que además siempre todos aquellos que participáis en un proyecto que arranca tenéis ese papel también distinguido, importantísimo, de apoyar algo que está todavía por ver qué resultados ofrece. De entrada, lo que sí tenemos que decir es que, como decía Paco, quien ha llevado todas las gestiones, que ha sido algo que al mismo tiempo yo creo que también da un estado de la cuestión y también nos orienta, y creo que nos orienta a todos bastante, de qué es lo que podemos hacer y qué es lo que se puede hacer tanto desde el galerismo, el coleccionismo, la práctica curatorial, la crítica de arte, la información cultural y periodística. Y ahí creo que también la lista de los 50 artistas que están ordenados ahí, ¿verdad? Empezando por, como veis, Alcaín, pero con nombres como Vados, Miralda, Cabello Carceller, Eva Lotz, Plessi, Ehrenberg, Sánchez Castillo, Manuel Sainz, Mateo Mate, Pepa Agut, Perellaume, etcétera, Susana Solano. Lo que nos está dando es un elenco muy importante de artistas, que también yo he podido ir viendo obras que están colgándose, que creo que hacen que sea algo, yo creo que sumamente atractivo, interesante, y esperemos que fundamentalmente interese tanto al público como fundamentalmente a los coleccionistas, y que os reporte los beneficios que todos esperamos que os tendrían que reportar, los esfuerzos, el trabajo y la propuesta que estáis haciendo a través de la feria. Hemos hecho esta convocatoria, como sabéis, como convocatoria tanto para que conozcáis el proyecto y veáis su puesta de largo en esta rueda de prensa a los galeristas que participáis, y también a los periodistas que os agradecemos muchísimo que hayáis acudido, que estoy siguiendo esta ya media hora, que tampoco queremos prolongar más, pero sí, como digo, que estamos abiertos a vuestras preguntas, si las hubiere. Es decir, que si tenéis alguna cuestión que nos queráis formular, pues estaremos encantados de contestarla, si es que sabemos la respuesta, ¿no? Porque también sí. eso... Igualmente, estamos al día 15, por tanto, estamos a tiempo de corregir el rumbo hacia los derroteros que os resulten más interesantes. Por lo tanto, cualquier sugestión al respecto va a ser procesada y, en la medida en la que esté a nuestro alcance, resuelta. Yo quería, claro, la idea de vincular a los museos en la feria, pues es evidentemente el conseguir, difícil a estas alturas del año para los presupuestos generales de cualquier institución, como todos sabemos, pero en cualquier caso, al menos incluir la inquietud sobre el hecho de la existencia de un sector, que es un sector que dentro de menos de lo que parece estará constituyendo otro Museo del Prado, por lo tanto una fuente de riqueza institucional para el país, y no, digamos ya, la riqueza identitaria que aporta a la nación, y que eso hay que construirlo ahora. Y resulta que es que los que estáis teniendo en vuestros almacenes, en vuestras galerías, piezas decisivas para la construcción de esa realidad española de la segunda mitad del siglo anterior, y lo que llevamos de pues sois vosotros. Entonces, a veces yo tengo la impresión de que se atomiza de una manera fetichista la discusión en torno a si hay que apoyar la creación, si hay que apoyar el galerismo, si hay que apoyar el coleccionismo. Bueno, hay que apoyar el sector, ¿no? Y provocar medidas transversales que no excluyan a nadie y que dinamicen esa puesta en marcha. Ojalá también a lo largo de la feria nos sirva, Manuel, por ejemplo, para abrir la discusión sobre cuáles son los medios más adecuados que pueden tener las galerías para acercarse a lo que en estos momentos parece irrenunciable, que es el coleccionismo institucional. Es decir, cómo acudir corporativamente incluso a la fuente de la cultura en España, que hoy por hoy sigue siendo la administración del Estado. Y mientras no se agilicen otros procesos que todos tenemos en mente y no vamos a sacar en esta conversación, que dinamicen el coleccionismo, pues en gran medida se depende de ahí, sobre todo cuando estamos tratando de un corpus
de obra como el que Fernando ha destacado tanto en sus autores como en su significado para nuestra historia del arte. Con todo eso estamos totalmente abiertos a mantener el diálogo, desde luego hoy, pero también en los días sucesivos. Sabéis que estamos a vuestra disposición. Yo creo que os he pasado el teléfono a todos para que, si creéis conveniente, que desde esta atalaya nos dirijamos a determinados puntos o nodos de decisión que inciden en la vitalidad del sector, pues por favor, aquí estamos. Perfecto, si os parece, no sé si hay alguna comentario, alguna intervención, alguna pregunta que os apetezca trasladarnos o hacer. Estaremos encantados de atenderos y de contestar, y nos decís. De momento nadie. Estoy transmitiendo por el chat, invitando, pero... A mí sí me gustaría hacer una pregunta, aprovechando que está aquí Fernando delante y que... Hola, Fernando, que tengo pocas ocasiones de hablar contigo directamente. Bueno, primero agradecer a todas las partes que suman un proyecto. Creo que es muy interesante porque va a ser muy dinámico, porque vamos a aprender mucho, porque vamos a poner mucha obra a disposición de un público interesado, profesional y coleccionistas. Pero al margen de todo esto, que ya lo habéis explicado, dicho y requete dicho, volviendo a lo que comentabas antes sobre las obras que son como entre lo visual y lo conceptual, y tú decías en tu intervención que no podemos, digamos, de alguna forma estigmatizar la obra que es visual, porque solo es visual, y aceptar que lo conceptual es simplemente lo desmaterializado, lo que tiene que ver con lo, bueno, pues lo que tiene que ver con lo que no sea un objeto. Me gustaría que me hicieras una diferencia entre lo que crees tú que puede ser arte conceptual y arte intelectual. ¿Es lo mismo? Es decir, una obra muy visual, una obra muy objetual, una obra muy matérica que tiene un corpus teórico importante y que yo a veces la catalogo como intelectual, ¿es también arte conceptual? O sea, ¿dónde ponemos esa línea que separa lo intelectual de lo conceptual? Bueno, es un tema muy interesante y al mismo tiempo muy complejo. Es decir, yo creo que yo no utilizo mucho la noción de arte intelectual, ¿no? En el sentido que la propia noción de intelectual o el concepto o la categoría de intelectual es una categoría como muy acotada, ¿no? Es decir, en el sentido que el intelectual es una figura histórica que aparece con el caso Dreyfus, ¿no? Cuando es el caso Dreyfus, donde se hace la famosa acusación y el juicio a Dreyfus, y aparece esa figura del intelectual, que es una figura que atraviesa el siglo XX, pero que en cierta medida ya casi desaparece a final de los 60, ¿no? Lo intelectual, ¿no? El papel del intelectual. Que se puede decir que los últimos que se llamaron así intelectuales fueron los últimos sartreanos, ¿no? Y Sartre fue el último gran encarnador del papel del intelectual. Todavía hay un libro muy importante en Francia que se llama La decadencia de los intelectuales, ¿no? De hecho, ahora cuando alguien dice y se califica eres un intelectual, parece que te están insultando más que elogiando, ¿no? Este es un intelectual. Yo diría que la diferencia está en muchas ocasiones entre un arte casi diría volcado casi exclusivamente a provocar una reflexión de carácter filosófico, o sea, más que intelectual, o erudito, o solamente cognoscitivo, es decir, que únicamente apela a mecanismos que tienen que ver con la articulación de discurso de lenguaje, es decir, que es un problema fundamentalmente lingüístico, que eso es lo que le interesaba al conceptual original, al anglosajón, ¿no? Cuando ellos dicen arte después de la filosofía, es que era un arte que trataba de qué es el arte, ¿no? Un arte como idea, eso es cosa. Es decir, un arte que busca solamente en la cuestión de las ideas. En ese sentido, es un arte platónico, en el sentido más estricto del platonismo, es decir, que no creía que la condensación material de las ideas fuera necesaria, es decir, que era la abstracción de las ideas lo único que tenía sentido. Yo creo que ese conceptual, que es el originario anglosajón, creo que es, diría, un momento fundamental de la historia del arte, pero es en realidad un momento regresivo, en el que se intenta solo valorar un aspecto de la forma del arte, que es su aspecto ideal, y pierde su aspecto material. De hecho, hay muchos historiadores, defensores del arte conceptual, y también museos defensores del arte conceptual, que abominan de toda materialidad.
que abominan, pero, o sea, que la propia materialidad la desconsideran. Tanto es así que, y no es tan lejano ese juicio, que conocéis todos, directores de museos y comisarios, que tienen una fobia a la pintura absoluta porque entienden que es imposible que haya pintura conceptual. Eso en realidad tiene un origen muy claro, es decir, la crítica de la pintura como que no es conceptual, eso es el mundo duchampiano en el sentido estricto, porque Duchamp dirá, yo no quiero ser, dice en francés él, tonto como un pintor. Por lo tanto, la pintura, lo retiniano, el olor de la materia pictórica estaba totalmente separado del arte conceptual. Yo creo que hemos ido viendo desde el conceptual de los 60 hasta hoy que hay arte, por eso lo hemos defendido, hemos puesto a la vista, que pareciera que fuera, y volvemos a lo que hablamos antes de empezar, ¿no? Como una especie de provocación, ¿no? Conceptualismos a la vista, porque pareciera que el conceptual niega lo retiniano, niega la visualidad, porque está desmaterializado, porque es un concepto, es una idea abstracta, y sin embargo, yo creo que hay obras absolutamente retinianas y obras absolutamente materiales que tienen más potencia y más poder conceptual que obras totalmente desmaterializadas. Yo creo que, y esto es una opinión mía que no tiene que ver con la feria y por tanto la podemos seguir o no, pero tu pregunta me incita a poder decirlo, yo creo que hay muchos artistas pretendidamente conceptuales que solamente son lingüísticos que en realidad han desatendido la experiencia física de lo estético. Es decir, yo creo que allí donde no hay, pero en realidad allí donde no se encuentra una tensión y un diálogo y hasta una armonización entre contenido y forma, entre idea y materialización, entre acto y teoría, entre teoría y praxis, donde eso no está, vivimos en un mundo que o se torna maniqueo, que solamente es válido una cosa, porque eso lo tenemos, ¿no? Los que consideran que solo es válido el arte conceptual que no tiene materialidad, que es ideológico, que solamente es fuego de ideas, ¿no? Y aquellos que consideran que solamente es válido el arte de materia, porque también los conoces, ¿no? Esos defensores de la pintura que son poco menos que pleistocénicos, ¿no? Que entienden que la pintura es lo originario y te dicen, la pintura viene de las cavernas. Digo, pero ¿será posible que digan esto que viene de las cavernas? Esto es una aberración cavernícola, ¿no? La pintura viene de la historia y de una parte histórica determinada. Por lo tanto, yo creo que esa relación entre, sobre todo esa recuperación de una necesidad de un arte conceptual que nos explique por qué los artistas conceptuales, incluyendo Art Language, hicieron pinturas y por qué hasta el propio Kossuth tuvo que ir materializando su trabajo y por qué cuando hablamos del minimalismo, ¿no? Resulta que uno ve Donald Judd y ve una materia pero pesante, ¿no? Una materia contundente y uno piensa en un artista como Beuys, que no era probablemente un conceptual, ¿no? Que estaba más cerca de una época de Fluxus que del conceptual, pues es un artista hipermatérico, ¿no? Pero de materias como sería el fieltro, como sería la grasa, es decir, que yo creo que la materia, aquí, perdón, tenemos que ser más aristotélicos que platónicos. Es decir, yo creo que hay que buscar esa relación entre materia y forma, entre idea y realización material y, evidentemente, y evitar esa dimensión de un arte intelectual que fuera únicamente como una discusión erudita, que a mí me encantan, o sea, una discusión teórica, solamente teórica, porque yo creo que hay que tener ese camino continuo entre la teoría y la praxis, ¿no? Eso lo dijo la tesis de Feuerbach, ¿no? La filosofía ha tratado de interpretar el mundo a partir de ahora, hay que cambiarlo, y yo creo que un galerista, lo sepa o no, es marxista siempre, aunque sea de extrema derecha, del partido que sea. Todo artista, todo galerista es marxista, porque es materialista, porque trabaja con materia, con el material del arte. Por tanto, hay un cartel, termino esta respuesta que no te respondió nada, que contaba Sabater que vio en México, que vio en una obra un cartel que ponía prohibido a los materialistas instalarse en el absoluto. Resulta que allí llaman a los obreros materialistas, ¿no? Pero esa idea de no instalarse en el absoluto es fundamental. Yo creo que en ese sentido, en esta feria lo que queremos es mostrar que hay un arte conceptual, que además no solamente lo hay, los lleváis exponiendo muchos años. Es decir, tú estás exponiendo artistas como lo está exponiendo Saro, como lo estará exponiendo Angus Freijo, como lo expone Aural, como lo expone Guillermo de Osma, que lo que os apasiona es aquello. Estoy convencido que los artistas que os apasionan son los artistas que unen una enorme carga material con una enorme carga conceptual. Y que la propia conceptualidad y la materialidad están trenzadas a un nivel tal que no podía decir es más conceptual que material. Que también muchos artistas que os desconcertarán, y yo creo que ya agotaron el registro, son aquellos que necesitan un manual de instrucciones para entenderlos, ¿no? Es decir, que dices que bueno, es que esto es un arte ya que no es ni erudito ni nada, sino que es sencillamente un juego, ¿no? Como de un mecano, una estructura casi hermética que no lo entienden ni ellos. A veces a los críticos no nos entendemos ni nosotros mismos, pero también hay veces arte que no se entiende porque no quiere decir nada, ¿no? Entonces yo sí defiendo una ligazón en la que no sea una cuestión de, a mí no me gusta,
y muchas veces me han presentado públicamente, y esto me sorprende, ¿no? Me dicen, Fernando Casado, crítico conceptual, ¿no? Entonces añade así, crítico conceptual. Y luego les sorprende que me interesen pintores, como Antonio Murado. Y me dicen, ¿pero cómo ha podido escribir de Antonio Murado? No era un crítico conceptual, no era uno que escribía sobre Juan Hidalgo, pues por una razón, porque como me gusta Händel y me gusta Elliot Carter y escucho a John Cage y también me interesa Wagner, es decir, no he cerrado mi mente, y yo creo que os pasa a vosotros, yo creo que en una galería y un coleccionista, los coleccionistas que seguramente tenéis, es gente que tiene una pasión cultural que les permite que les guste Norma, y le guste Puccini, y le guste Madame Butterfly, y le gusta al mismo tiempo la última representación de Angélica Lidl. Es decir, que yo creo que a veces nuestras mentes las compartimentamos. Hay coleccionistas que es así, ¿no? Que te dicen, yo soy coleccionista de pintura. Y dices, vale, bien, pues allá tú, ¿no? Te has cerrado a un género. Eso es también a veces correcto, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental es tener la mente abierta y sobre todo ese momento donde es una obra y convivimos todos, dado que nos dedicamos a esto del arte, tenemos en casa obras, vosotros encima las tenéis, las vendéis, trabajáis con ellas y sabéis que esas obras que te aportan cada día cosas, que te las aportan porque te aportan experiencias estéticas, que te permiten vivir, pero que encima te permiten reflexionar, esas son las obras fundamentales, es decir, que introducen ese elemento reflexivo, que a veces aporta, y luego también incluso atrevería a decir algo que puede sonar raro, que incluso reformulan el problema de la belleza en una clave conceptual, es decir, en una clave contemporánea, es decir, porque me niego a pensar que el arte, por ser moderno y contemporáneo, no pueda ser bello. Es decir, el arte, como sabéis, en el siglo XX anatematizó el concepto de belleza, o sea, lo volvió casi imposible, eso desde Baudelaire, y era, si tú decías bello hace unos años, te fusilaban, porque ¿cómo has podido decir bello? Que si el arte tiene que ser disonante, ¿no? Esta es una teoría tanto musical cuanto estética y plástica. Y yo creo que hoy el arte puede ser incluso ornamental. Hace años que a un artista le dijeran que era ornamental, le habían matado. Eres ornamental, eres decorativo. Pero es que el ornamento, la belleza, belleza contemporánea, es decir, belleza reformulada en conceptos contemporáneos. Creo que a ninguno nos vale cuando nos hablan de belleza solo en la clave del Renacimiento, de Botticelli, o en la clave solo del arte hiperrealista o naturalista. Hay una belleza contemporánea. Y eso hace que cuando uno ve obras de Eva Lotz, cuando uno ve obras de Juan Hidalgo, cuando uno ve obras de muchos artistas contemporáneos, sientes una emoción estética que tiene que ver con un concepto contemporáneo de belleza. Es así de sencillo. Que a veces no tienes todo el bagaje intelectual, erudito, académico, ni el manual de instrucciones que te permite desentrañar, pero a medida que vas entrando en ellas, te das cuenta de lo que te ofrecen. Hoy recuperaba una frase del Filebo de Platón que dice, solo lo difícil es bello. Lezama Lima decía, solo lo complejo es bello. Yo creo que amamos la complejidad. El galerista, el artista, si os dedicáis a esta profesión es porque os gusta lo complejo. Es decir, si no, habríais hecho otra profesión. Esta es difícil, esta es de las difíciles, pero es difícil porque requiere de tenacidad, de coraje, de reflexión continua sobre el problema de la belleza. Los galeristas, pues tenéis muchas veces que escuchar el discurso de los otros, ¿no? Como pasa aquí, pero el vuestro seguro que tiene que ver constantemente con recalibraciones conceptuales, con análisis históricos, con también entender qué es lo que te aporta más allá de algo que sea un puro regodeo visual, que tiene que ver también con reflexión. Es decir, y yo creo que eso lo encuentras en un cuadro, y por eso también vamos en algún momento en la distinción a tratar la cuestión de la pintura, que tendrá que ser otra de las ferias. Es decir, eso se puede encontrar en un cuadro de Canogar, ¿no? y se puede encontrar en un cuadro como ahora, por ejemplo, la exposición de Cristina Lucas en la galería que el otro día vi del Barran, pues una exposición aparentemente de pintura, pero es también una exposición de arte reflexivo conceptual y de cuestiones de ecología. Es decir, que yo creo que, ya digo, esa distinción que nosotros buscamos aquí, esa distinción, es sobre todo en muchos momentos romper con distinciones artificiales. Es decir, si conseguimos a veces eso, que es explicar que esa especie de mundo maniqueo que a veces va la gente como anteojeras, ¿no? Y que te entran y ven una exposición en tu galería o en la de algún compañero o compañera de otra galería y te dicen, pero esto no es que no se puede coleccionar porque esto es conceptual o esto qué es, ¿no? No, por favor, yo estoy convencido que todos tenemos ya una madurez, son años vuestros de trabajo, algunas galerías que estáis ahí lleváis muchos años, ¿no? Y que son también hasta vuestros padres y que hay todo un contexto que se ha hecho para, yo creo que hoy entender que esta parte del arte contemporáneo, que como digo es la que a veces resulta más difícil que el coleccionista le llegue, es también una parte del coleccionismo que el coleccionismo la puede tener porque ofrece
no solamente una erudición intelectual, con ese intelectualismo que puede ser pues bla, bla, bla y puro discurso, sino que es que ofrece experiencia estética. Yo tengo la fortuna de que tengo en mi casa pues obras de artistas conceptuales, muchos de ellos grandes amigos míos, y te aseguro que los veo y que me emocionan. O sea, que es que me emocionan. Sencillamente esa emoción, que es una emoción estética, a veces porque veo ahí, qué sé yo, Té matinal en Mengíbar, y es una obra de Juan Hidalgo y Nacho Criado. Me emociona verles a los dos, pero me emociona no como un recordatorio solamente de lo mucho que les quería y les sigo queriendo, sino como una obra que me parece que es tan emocionante cuanto conceptualmente, pero también estéticamente. Es decir, porque creo que si fuera solamente concepto o intelectualidad, sería para dar clases en la universidad. Es decir, sería para estar en el sector mío, que como bien vemos, perdemos el pelo, nos volvemos horrendos y adquirimos un aspecto monstruoso, ¿no? Que es que solamente damos clases, ¿no? Por tanto, la ventaja del arte es que el arte añade siempre sensibilidad, añade siempre estética, ¿no? Por eso los del arte estáis con mejor pelo, como eres tú, que tienes mejor pelo que yo, y siempre que veo a los del arte estáis como con otro aspecto, ¿no? Los que solamente le damos a los libros tenemos como miopía, el pelo se nos ha caído de tanto darle al libro, pero vosotros le dais también a vuestro libro. Vuestro libro es un libro de materia apasionada, de una prosodia que comienza por la materia, lo que llamaba Valente material memoria, material que tiene memoria, material que tiene sensibilidad. Por tanto, no hay sentido que no sea inteligente, ni inteligencia que no sea sintiente, ¿no? Esa es la famosa teoría de Zubiri, ¿no? En el sentido está ya la inteligencia, y en la inteligencia está también la sensación. Sensación sin concepto está vacía, concepto sin sensación es estéril. Por tanto, queremos buscar aquí en esta feria, es lo que además vosotros vais a proponer, no va a ser un discurso, o sea, la feria no es un discurso, la feria es una feria de obras para coleccionismo, para defender vuestras propuestas, pero que quiere apuntar que ahí hay un campo que se desarrolla y además lo veo, o sea, creo que es un campo fundamental. Es decir, hay galerías que han apostado durante muchos años por esa línea, que han sido muy difíciles para esas galerías, y las galerías que apostaron durante años por el arte conceptual de una manera programática han sido súper resistentes en el sentido de estar ahí años tras años presentando artistas conceptuales. Desde la Galería G, voy a mencionar una que ya no existe, ¿no? Era la Galería G que exponía allí en Barcelona exposiciones de arte conceptual y galerías que han estado ahí plom, 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 plom. Y saben esas galerías lo difícil que ha sido toda esa trayectoria, porque no ha sido un campo el más... Es verdad que luego los museos han girado a veces hacia esas obras, pero curiosamente no apoyando esas galerías. Muchas de ellas ya habían desaparecido cuando se empezó a tener interés por arte conceptual, a veces solamente comprando en galerías extranjeras, ¿no? O en internacionales, que es una cosa curiosa, ¿no? Que en vez de haber hecho unas colecciones de la mayor parte de los artistas conceptuales de este país, se lo saben todos, los que habéis trabajado con ellos, han tenido un camino de una enorme dificultad económica para comercializar su obra y vivir de su trabajo, pero artistas referenciales, no voy a dar los nombres, ¿no? Pero sí, o sea, artistas cruciales, auténticos pilares del arte, ejemplos de moral artística que han tenido unas dificultades terribles porque no lo han considerado. En los últimos años hemos visto, sí, premios nacionales y Velázquez que han ido al arte, artistas conceptuales, que los han ido ganando, pero yo creo que ha sido un camino muy difícil para ellos, para las galerías que les han apoyado, para vosotros si les habéis apoyado. Y yo creo que ahora es bueno no el buscar solamente eso, sino explicar cómo trabajar hoy con artistas conceptuales, tanto históricos cuanto jóvenes. Porque yo creo que cuando hacéis una exposición de ese perfil, es difícil explicarla. Vosotros la hacéis porque la tenéis clarísima que os interesa, porque uno no expone algo que no le interese, es difícil explicarla, es difícil que el otro la comprenda, pero tenemos todos que hacer una labor, yo creo que ahora cada vez más pedagógica. Yo me dedico a eso. Quiero decir que mi papel es explicar cosas. Otra cosa es que me explique mal o que no tenga los recursos para hacerlo, pero que mi papel es hoy, creo que también facilitar estas cosas, es decir, ayudar a que en esto, el papel es mínimo, que el papel central es de Paco o de Blas, pero es intentar ayudar a aclarar asuntos que los tenéis vosotros muy claros. En el fondo a vosotros será redundante, porque no voy a explicarle a Saro León el conceptual, ella lo tiene más que claro, pero sí creo que es bueno que ayudemos entre todos al coleccionismo a decir que hay cosas que son obras que son importantísimas, artistas que son muy interesantes, que pueden tener un papel importante en sus colecciones y en su vida, porque una vida sin conceptos no sé qué sentido tiene, ¿no? Una vida sin reflexión, ¿qué sentido tiene? Es decir, podemos sobrevivir a todo, hasta ahora podríamos estar viendo Sálvame, que lo están emitiendo ahora Jorge Javier, están echando eso por la tele, estamos en un Zoom un poco raro, pero estamos porque preferimos estar tal vez en los conceptos que en la banalidad, ¿no? Esperemos no ser banales, ¿no? Vosotros no lo sois, pero el papel de Paco y mío es tratar de
como decía, el colocarnos al nivel de cómo aclarar lo que se está haciendo para que le funcione a la galería, pues, al que transita por la web, arte informado, al coleccionista, a la institución, y es un papel que va a llevar fundamentalmente Paco, porque es el quien ese papel va a tener. Mío es explicar, ¿no? No te he dado ninguna respuesta, o sea, sí, me has dado una respuesta bastante exacta y te agradezco mucho, y además esto demuestra que es un tema muy transversal a generaciones, a tipos de galerías, a muchos artistas, sí, que a veces tenemos una visión muy ortodoxa, y yo creo que esto nos va a ayudar a tener una visión más amplia y más elevada de lo que el territorio español tiene de relación con el conceptual. Así que nada, agradecerte tu opinión, que compartas con nosotros tus conocimientos y tu sabiduría, y te iré siguiendo en tus distintas apariciones para formar parte y para seguir aprendiendo. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti. Mil gracias, Manuel. Ok, bueno, cumplimos la hora. Quiero decir, si tenéis alguna otra cuestión, encantados. Y si no, pues Fernando, amén. Así sea, que los coleccionistas entren, que el público disfrute con este tipo de obra, y eso es lo que pretendemos. Sí, bueno, un saludo a todos que os veo aquí y que voy pasando. He visto que están conectados Begoña, Miguel Marcos, Blanca Berlín, Rafael Ortiz, Pepe Iges, Moisés, Carlos Astiárraga, a todos los que estéis conectados, Aro León, Gustavo Pérez. También deciros que es una pena que nos podamos ver tan poco presencialmente. Yo estoy en un confinamiento súper salvaje, bueno, por razones también familiares de mi suegra, etcétera, etcétera. Pero tenemos que reencontrarnos también físicamente, ¿no? Que es lo más importante, es decir, reencontrarnos y vernos ojalá vernos en persona y tratarnos. Estas son, yo creo que son también cuestiones con las que vamos a tener durante un tiempo que convivir y desarrollarnos ahí y estar tratando de funcionar y de continuar funcionando ahí. Por tanto, como decíamos al empezar, mil gracias por haber apoyado y participado, y sabemos que os da también, es un trabajo añadido al trabajo que tenéis en esta situación tan compleja para todos, y tanto Arte Informado como Paco de Blas, el director de la feria, y yo con mi mínimo papel de asesoramiento curatorial. Mil gracias, un beso a todos, de verdad, como dice esto, cuidaros y que nos cuidemos todos. Y Buena feria a todos. Vamos a estarnos viendo muchos días, ¿vale? Bueno, solamente daros las gracias de nuevo a todos y que nos veamos con los coleccionistas pronto. Bueno, vale. Hasta luego. Chao. Chao. Que tengáis buena tarde. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, adiós.